Bueno, primero que nada, mucho gusto a toda la audiencia. Gracias a Nala. Pues nos comentaban, ¿no?, que muchos de ustedes tienen interés en esta parte de ventas, comercialización, ¿no? Pues prácticamente derivado de algunas pláticas, de información que realmente sea valiosa para el auditorio, pues nosotros decidimos presentarles lo básico que tienes que conocer de ventas, lo cual va a ser, pues esperemos que de gran utilidad, ¿no?, en el área que están representando. Entonces, pues nos gustaría primero, pues dialogar un poco con el auditorio. ¿Por qué? Porque, si quieres pasar a la siguiente. Porque necesitamos conocer primero que nada sus necesidades, ¿no? Sabemos que bien nos comentaba Nelly, hay gente de muchos lados, entonces los contextos serán diferentes en muchos lados. Entonces, será importante ver o si conocen la importancia de la elaboración de un proceso de ventas, ¿no? Entonces, digo, no sé si alguien del auditorio nos quisiera apoyar para poder, pues, conocer su contexto, si será importante, ¿no?, elaborar un proceso de ventas. Si gustan abrir micrófono, pueden levantar también la manita y aquí les vamos a abrir el micrófono. Si no, también pueden comentar aquí por el chat. Creo que todavía están un poquito, Todavía van a despertar, pero bueno. Sí. Si gustan, vamos a prácticamente, pues, decir, ¿no?, por qué será importante elaborar un proceso de ventas. Alex, digo, tú que estás también en esta parte comercial, ¿por qué crees que sea importante, ¿no?, esta parte? Miren, chicos, y hacia donde nos dirigimos es a captar recursos, para cualquier tipo de organización. En este caso, pues, particularmente podemos aterrizarlo a una escuela. Pero antes de realizar una transacción comercial como tal, una venta, necesitamos hacer ciertas cosas anteriores a esto, como puede ser análisis de nuestro mercado, segmentarlo, prospectar, tener conocimiento de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, etcétera. Es decir, tener un conocimiento de todo el entorno que rodea tu negocio. Eso te va a dar una ventaja competitiva al momento de que tú te sientes y quieras enfrentar algún reto, alguna pregunta por parte de algún cliente o de algún posible alumno que se quiera sumar a tu escuela. Es importante que tengas las respuestas óptimas y que hayas tú elaborado un proceso anterior que te permita darle claridad y sensibilizarlo de todos los cuestionamientos o dudas que pueda tener respecto a temas específicos. Así es. Solamente para corroborar que todos nos siguen, pueden levantar sus manos para ver que estamos de acuerdo. Todos nos escuchan. Excelente. Sí, perfecto. Entonces vamos a avanzar. Bueno, para nosotros será importante primero conocer cómo ha cambiado, ¿no?, la dinámica del trabajo. Es decir, el contexto ante el cual estamos ahorita, pues, desarrollándonos, ¿no? Será importante sí manejar datos duros, ¿no?, información que a veces ustedes van generando y que no se dan cuenta a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos pues avanzando los días, volteas atrás, tienes más estudiantes o pues la manera de hacer el negocio ya cambió y es precisamente aquí donde nos damos cuenta, ¿no? Pues nosotros nos arrastró una pandemia en donde veíamos que había prioridades. El día se pasaba demasiado rápido ya que nos conectábamos, ¿no?, a una pantalla y pues se pasaban las horas y se veían días interminables. Entonces prácticamente este tipo de data se empezó a generar, ¿no? Teníamos que organizar el día, ¿no?, tener calendarios actualizados, pausas planificadas, ¿no?, respetar horarios de trabajo, porque luego platicando, pues se duraban a veces horas, ¿no? Ya te das cuenta, eso te volvía pues menos productivo, ¿no? También la homologación de los canales, ¿no?, de comunicación formal. Entonces, todo esto nos llevó a cambiar la manera de interactuar entre todos, ¿no?
pasamos a planear, ¿no? Tus visitas o tus llamadas con clientes, a generar, ¿no? Un plan de trabajo, a delegar tareas, ¿no? A enviar a lo mejor correos de seguimiento, de control. A generar esto nos dio una respuesta más rápida, ¿no? Y asegurar sobre todo la calidad, pues, de las respuestas, ¿no? Entonces tenemos que, pues, también la manera de comunicarnos o de informar por email también cambió, ¿no? Anteriormente era informativa, ahora ya era un canal de comunicación bastante fuerte. ¿Por qué? Porque pues todo se migró a la parte digital en este contexto que estoy mencionando, ¿no? Entonces, aprendimos que se necesita generar conocimiento rápido, comunicar rápido y pues también el desarrollo de nuevas competencias, ¿no? Entonces, pues viendo todo esto de manera ahora sí que integral, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? Tenemos data, por ejemplo, bien comentaba Nelly, yo represento a la industria farmacéutica dentro de un laboratorio francés. ¿Y cuál fue la data que nosotros obtuvimos, ¿no? Dependiendo la parte del país, digo, ahí hay personas que son del extranjero, pero para ponerlo en contexto, ¿cuál era el canal que más se utilizaba, ¿no? En cada parte o cada región del país? Pues vemos que actualmente pues el canal de WhatsApp es el más utilizado. Es simple, rápido y fácil, ¿no? Después el email, la verdad es que entre tantos emails y entre tantos correos, la verdad es que se perdían, no se contestaban, etc. Entonces este canal como que tuvo también, o se abusó de este canal para a veces ciertos temas. Entonces se empezó como que a diferenciar, ¿no? La manera de hablar, a lo mejor WhatsApp, oye, me urge esto, ok, hablamos, ok, oye, mándame esto más formal, utilizamos la Biblia. Ok, ¿qué más pasó? Pues también se seguía con la parte presencial. Sin embargo, yo les hablo desde un contexto que vivimos tanto en la industria farmacéutica como en la industria de la educación, pues ya no se hubo acceso presencial a nuestros principales clientes, ¿no? O en este caso a nuestros principales alumnos. Entonces, pues, ¿qué se hizo o qué se migró? ¿No? A videollamadas, se migró a este canal que estamos interactuando, a Zoom, ¿no? A diferentes tipos o canales de comunicación. Y después, pues la parte que menos se utiliza, por ejemplo, es la parte de mensaje texto, porque pues WhatsApp tiene mucha relevancia, todos estamos conectados, ¿no? Prácticamente por Wi-Fi. Y la parte de la llamada telefónica, pues muchas veces WhatsApp también hay con videollamada de WhatsApp, la verdad es que desplazó muchas veces este tipo de llamadas telefónicas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí cómo se comportó cada región y esa data es relevante. ¿Para qué? Adelante. Pues para prácticamente ver, ¿no? Cuál era el contacto digital y de preferencia, ¿no? Dependiendo la región, dependiendo también los años y toda esta data que se va generando, si quieres, cámbialo, pues nos va a servir, ¿para qué? Para precisamente segmentar el mercado. Bien decía Alex, ¿no? Tenemos diferentes tipos de generaciones, ¿no? Actualmente conectados también. Le hablamos a diferente público, a diferente auditorio. Algunos, y ahorita lo vamos a ver, tienen un tipo de personalidad, ¿no? Le interesan más los datos, a algunos le interesa que le hable bonito, ¿no? Todo esto tiene que ver con la parte de la comunicación. Pero aquí vemos pues los datos duros, ¿no? ¿A quién le gustaría, por ejemplo, recibir cursos de capacitación sobre el uso de canales digitales? Y aquí está la data, ¿no? Realmente, pues es lo que está pasando, ¿no? En el mundo que estamos viviendo. Entonces, esta data, por ejemplo, a ustedes les va a servir, ¿no? Para ver a qué audiencia le van a hablar, a quiénes se van a dirigir. Entonces, esto es bien relevante, ¿no? Ahora vamos a cambiar la diapositiva y, por ejemplo, nosotros podemos ver que en el sector farmacéutico, ¿no? Lo más relevante de esta data es que el 55%, ¿no? De nuestro target, que en este caso son médicos, mencionaron que la industria los había contactado vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque ellos requieren información rápida, útil y que no les están quitando el tiempo porque ellos estaban en el principal frente de batalla, ¿de acuerdo? 45
por ciento de ellos dijeron que lo prefieren y el 72%, ¿no? Comentó que sí les gusta el contacto digital. Entonces, esta data, pues hace sentido porque actualmente, como lo es la plataforma que estamos conectados, como es Zoom, como lo es LearnAlab, pues tiene un cierta razón, ¿no? De ser. Entonces, estos datos son contundentes y hablamos de un sector en específico, ¿de acuerdo? También hablamos que el 86.5% de ellos hablan, ¿no? De que se va a seguir, ¿no? El contacto digital, independientemente siga la pandemia o no, porque se volvió más productivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa data es importante. Adelante. Ahora, hablamos de que, pues, el canal digital, ¿por dónde es que muchos de ustedes se conectan? Pues muchos se conectan a través de un celular, un iPad, ¿no? Obviamente el PC, el tipo Mac, todo esto sí se llega a utilizar, pero tiene un razonamiento también. Son más pequeños, pues, es más cómodo y pues realmente es la misma función, ¿no? Entonces, eso es importante. No sé si hasta aquí, por ejemplo, tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo nada más quiero abonar algo ahí, Isa, la importancia de la tecnología en las ventas hoy día es vital. Hace un momentito mencionó toda la parte de la información. La Big Data, como se le conoce, es la capacidad de mover grandes volúmenes de información, pero no nada más tener acceso y navegar por esa información, sino sacar utilidad, ¿no? Y en ese proceso sacas un target, un mercado, ciertas características de la gente que le quieres hablar, ciertos perfiles, etcétera. A veces este tipo de información pudiera ser cara y tienes que acercarte a ciertas agencias, pero también puedes hacer investigaciones tú, tu departamento, tu área, donde puedes meterte a internet y empezar a construir información y data que te pueda ayudar. Ahora, de lo que les venimos diciendo ahorita, hay dos cosas importantes y fundamentales. Una, la parte de la tecnología, que juega un papel importante para el éxito de un departamento de ventas, y la otra también es la parte de la planeación o preparación y que incluye tener esta información, que incluye tener ese approach, ese pitch de cómo le vas a hablar, qué le tienes que decir, qué tienes que exaltar de tu institución, de tu producto, de tu empresa, de tu servicio y cómo lo vas a vender. Creo que hasta ahorita yo resaltaría esas dos, Isaías, esos dos puntos importantes, tecnología y tener una planeación antes de cuando estás ofertando tu producto o servicio. Prácticamente cualquier empresa, la primera entrada es la parte comercial, la parte de ventas, ¿no? Y hablamos de promoción, de la parte marketera y de la parte comercial, donde también tenemos que alinear a los equipos. Tenemos que tener un objetivo claro de hacia dónde vamos, cuál es el objetivo en números absolutos, en porcentual versus el año anterior, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar claridad. En la medida que todo el equipo esté permeado de hacia dónde vamos, funciona mucho mejor. Y de ahí podemos ir todavía más a detalle de las funciones de cada uno y cómo se van a conectar como clientes internos y se van a ir ayudando para concretizar ventas, cerrando deals, cerrando oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso era algo importante que creo que habría que resaltar y sobre lo que vamos hasta ahorita. Sí, de hecho, si quieres pasar a la siguiente slide. Hablamos de que... Sí. Perdón, Alex, también justo con lo que decías de la parte de los medios digitales, aquí Oscar Cuevas nos pregunta cómo lidiar con la parte impersonal de la comunicación por medios digitales. Y dice, y con los elementos persuasivos de compromiso para vender que generan una interacción personal. La pregunta es, ¿cómo lidiar con esta parte impersonal? Antes de la pandemia todos estábamos acostumbrados a un contacto más personalizado y creo que los que nacimos antes de la pandemia seguimos con esa parte. Ahora que ya tenemos las clases presenciales, inclusive las clases fluyen mucho mejor, ¿no? Puedes hacer casos prácticos, etcétera. Pero sin duda es un reto interesante. Creo que al final del día lo primero es aceptar que tienes otra manera de comunicarte con alguien más, ¿no? Y en este caso es como ahorita lo estamos haciendo con ustedes de manera virtual. Tienes que tener claro el mensaje, tienes que entender que la otra persona viene de un contexto diferente, pero no perderte tampoco en la manera en cómo estás haciendo contacto, sino más bien enfocarte en tu producto, en ir preparado a esa reunión
y en tener bien claro cuál es tu objetivo. Y eso lo haces también cuando tienes reuniones de trabajo con gente que ni siquiera conoces. A mí me pasa, tengo reuniones de trabajo con gente que llevo 2 años sin conocerlo, pero a veces prenden cámara, a veces no la prenden y tienes que estar listo para todo. Pero ya estás tú preparado, ya hiciste tus anotaciones, tu análisis y tienes el objetivo claro que quiero lograr esto, quiero cerrar esto, quiero vender esto, quiero aumentar este porcentaje, quiero disminuir esto, etcétera, etcétera. Es algo que tenemos que aceptar y en la medida cuando la otra persona también empieza a interactuar contigo, que a lo mejor les digo, prende la cámara, empieza a ver ya cierto approach, aunque no es de manera personalizada, pero sí llega a haber cierta cercanía. Dependiendo mucho si es un cliente que lo veas consistentemente o que vas a ver solo una vez o 2 veces. Ahora, la parte virtual nos ayuda mucho. Antes, piensen también cuando era por teléfono, un telemarketing o una agencia que te llamaba y te ofrecía productos, era prácticamente sin ni siquiera un apoyo visual. Podríamos decir que ahora tenemos una ventaja de un apoyo visual, que es un PowerPoint o un Canva, lo que tú quieras, y aparte tienes la capacidad de verte con la otra persona. Entonces yo creo más bien que deberíamos de verlo como una ventaja y que ya teníamos un reto, como dije antes de la pandemia, se hacía mucha venta por teléfono, todavía hay retailers que lo hacen, así que más bien ese sería yo el contexto en el que me movería, contestando esa pregunta. Sí, y sobre todo, pues la experiencia que hemos tenido, ¿no? O sea, hablábamos, por ejemplo, aquí hay una lámina, ¿no? Que la retención promedio, ¿no? De los eventos que se realizaron, o del 70% de los eventos fue esta cantidad de tiempo. A lo que hablamos, o esta data que se está presentando, o este contexto, es de la pandemia, ¿no? Entonces, hay que olvidar que ahorita no es que se haya acabado la pandemia, sino el mundo se ha transformado. Pasamos a pues estar de totalmente presencial a digital y ahorita después pasamos a un tema híbrido. Hoy en día se regresa a la nueva normalidad de más presencial combinada también con las herramientas que nos deja esta parte digital, ¿no? Como bien mencionaba Alex, pues aprendimos en el camino de que tenemos muchas maneras de comunicarnos, que hoy en día la omnicanalidad es realmente importante. ¿Por qué? Porque hoy en día para hablar con el cliente no nada más es hablarlo presencial, es a lo mejor si en el feedback o en la plática uno realmente descubre la necesidad que vamos a ir hacia esa parte de pasos de técnica de ventas que es importante, ¿no? Puedes cerrar la brecha y cerrar una negociación, a lo mejor a través de un seguimiento mediante correo electrónico, mediante un WhatsApp, ¿no? Mediante una llamada. O sea, vamos a empezar a generar valor precisamente con estas herramientas, que es la parte importante o la parte medular. Sí. Entonces, así es como se aborda la parte impresencial, porque al final de cuentas tú vas a tener presencia mediante un omnicanal. Correcto. Y nada más para ser concreto en esta parte, un canal omnicanal implica que tu cliente te pueda comprar tu producto o tu servicio a través de un teléfono, a través de una tienda física, a través de un marketplace, o a través de sus dispositivos. Eso es hacia donde vamos todas las instituciones o todos los comercios, a tener una presencia, un canal omnicanal, y de ahí podemos también tener horas y horas de charla, ¿no? Pero nada más para abonar a tu comentario, ciertamente también por ahí va la cosa. Okay. También tenemos aquí otra pregunta de Bernardo. Dice que vemos que la mayoría de usuarios usan dispositivos móviles, pero ¿ustedes ven que las organizaciones están atacando bien la oferta para estos dispositivos? Digo, es importante y relevante esta información que mencionas, Bernardo, porque si bien es cierto, ya nos apoyábamos de cierto material que se está generando, a veces el material se tiene que adaptar al canal que estás hablando, ¿no? Se desarrolla a lo mejor una diapositiva, ¿no? Y veías que a lo mejor era algo muy pequeño y que al tener un celular a veces no se logra ver. Entonces tienes que generar a lo mejor una imagen muy potente para poder atraer al público, ¿no? Entonces, esta data o esta información que estamos viendo es importante para poder generar el material que vas a desarrollar para poderlo capitalizar mediante pues el dispositivo que tu cliente esté viendo, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Digo, no sé si se responde a la pregunta, tengan alguna... Sí, a mí no me pareció tan clara la pregunta.
o sea, como no le entendí bien, Nelly, ¿la puedes repetir? Sí, dice que si ustedes ven que las organizaciones están atacando bien la oferta para los dispositivos móviles de acuerdo a la lámina que tenían de los dispositivos. O sea, que sí está hecho el material para darlo en el dispositivo. Ya, pues miren, yo también nada más abonando y para cerrar esta, por ejemplo, a los chicos se les facilita mucho y de repente los ves tomando clases o haciendo inclusive presentaciones en el celular, lo cual a lo mejor para mí podría ser un poco más retador. Entonces, creo que hay que entender también que hay desde habilidades o de diferente tipo de, como en la lámina decía, baby boomers, millennials, generación XY, pero definitivamente las nuevas generaciones tienen mucho más facilidad para hacer prácticamente todo desde un dispositivo móvil, ¿de acuerdo? O sea, creo que no debería de hacer ningún tema y adicional, pues lo puedes mandar por correo también. De hecho, inclusive te dicen, oye, mándamelo por WhatsApp, la presentación. Entonces, fluye mucho más rápido de esa manera, ¿de acuerdo? Y bueno, pasamos a realmente algo importante y mencionaba, ¿no? La parte impersonal. Bueno, ya sea en el canal digital o en el canal presencial, cuando uno habla de ventas, pues tiene que ser una persona consultiva, ¿no? Digo, ahorita somos mucha gente, sería pues realmente un caos tratar de hablar con todos para poder detectar las necesidades que tiene cada uno. Sin embargo, pues tienes que pues llegar a ser consultivo. Y para eso, pues debes de tener, ¿no? Un plan personalizado para cada cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que atender necesidades específicas. Esto va a poder lograr, pues, que tu producto o tu marca o tu empresa, pues, se logre posicionar, ¿no? Y realmente, pues, ya tengas un cliente y este cliente te puede traer más clientes, ¿no? Entonces, esta parte de ser consultivo es importante, pero no, o sea, tiene una fórmula para poder ser consultivo y es una guía. Entonces, es la que pues a continuación les queremos presentar. Entonces, digo, no sé, Alex, esta parte sí es relevante o cómo la verías tú, ¿no? Desde tu expertise. Sí, digo, hablando desde un contexto de escuela, pues se me ocurre que tengas claro que todo el pitch y todo lo que le vas a vender a un ingeniero o a alguien de comercio o a alguien de administración, resaltar tu programa, tus materias, tus profesores, etcétera, pero enfocados a cada carrera. En este caso estamos segmentando. Si hablamos de otra empresa, digamos, más comercial, pues sería qué tipo de retailer o qué tipo de canal. Aquí creo que lo más interesante que queremos resaltar es igual tener una planeación, estar preparados y saber a quién le estamos hablando para que podamos ofertar el producto adecuado para esa persona. De otra manera, podríamos ahí distorsionar un poquito y a lo mejor no poder cerrar los deals. Tenemos que tener claro qué vendemos y a quién le vendemos. Y en ese camino, en ese proceso de comunicación, puede ser digital, personal, impersonal, etcétera. Debemos de estar abiertos a cualquier tipo de comunicación. Y siguiendo un poquito ya nada más con la parte de los celulares y toda la parte de los gadgets, pues bueno, cada vez todos esos marketplaces y el comercio electrónico está creciendo en México y en general en regiones como Latam o Asia a doble dígito. Entonces, sí o sí nos tenemos que subir al barco en términos de plataformas digitales y de tecnología. ¿Ok? Así es. Y bueno, lo que vamos a revisar a continuación, pues se puede utilizar en la parte digital, ¿no? Si quieres, regresarle. En la parte digital, en la parte presencial, prácticamente es una guía, ¿no? Viendo las necesidades que tenía el auditorio para poder, pues realmente generar un compromiso, cerrar una venta, pero desde que la inicias debe de tener, por ejemplo, pues como bien decía, conocer a tu cliente. Si no lo conoces, pues la primera parte o el primer acercamiento va a ser crucial para poder generar una historia, ¿no? Haces la primera entrevista, ¿no? Pero eso empieza a adquirir compromisos. Todo eso es importante, pues tenerlo o llevar un seguimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a acabar tu primera interacción con tu cliente y esa interacción que vas a terminarla con la generación de un compromiso, en la próxima o en el próximo acercamiento, approach que tengas con el cliente, va a ser tu inicio.
sea, tú vas a cerrar y vas a continuar esa historia. Es importante. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde logras una conexión. El cliente, pues obviamente va a decir, me están escuchando, ¿no? Vas a revisar, por ejemplo, las fuentes de información disponibles, ¿no? Oye, hablaban, ¿no? Bernardo, oye, tú utilizas mucho tu celular. Bueno, pues enviarle información adecuada para que se pueda ver la información en un dispositivo como es un celular o un iPad, ¿no? Que trae un iPad, trae un celular, trae una laptop. Ok, tú vas a generar esa data para lo que tú estás viendo en el primer contacto que tienes con esta parte, ¿no? Ya sea presencial o sea digital, pues obviamente tú vas a ver a lo mejor el panorama de tu cliente, si prende la cámara, obviamente, pues vas a ver qué tiene, ¿no? Alrededor, cómo viste, todo esto, esta información, toda esta data es importante, porque es observación, ¿no? Y de ahí parte, pues prácticamente el poder ser consultivo. ¿Para qué? Pues para tener o crear un interés, ¿no? Entonces... Sí, correcto. Y también aquí, Isa, podría encajar también la parte de la capacitación de los equipos, ¿no? Porque en la medida que te preparas, eso implica también algo importante que es capacitar, darles el pitch que les mencionábamos hace un momentito, cómo deben de identificar al cliente, cómo deben de manejar objeciones, cómo deben de vender un producto o servicio, que después de que te dice sí, haces esto, si te dice no, haces esto, si no te oferta este producto, si no te compra este producto, ofértale este, etcétera, etcétera. Eso es bien importante, que viene implícito en lo que son las láminas que estamos presentando, pero que no hay que pasar por alto lo importante que es capacitar y recapacitar consistentemente a tus equipos en los 4Q del año si es necesario, porque también el mercado es muy cambiante. En la medida que también tus servicios vayan siendo más innovadores, sucedan cosas como lo de la pandemia, tienes que ir ajustando tu estrategia, tus planeaciones y ajustando para que tengas el pitch adecuado al cliente correcto. ¿De acuerdo? Entonces, y pues de ahí parte la planeación, ¿no? Previa del cliente. Si es que conoces a la institución, ¿no? Habían mencionado, pues revisar toda la información general, ¿no? De tu cliente. Si vas a ir por un segmento de tal, pues de tal sector, ¿no? Tienes que revisar prácticamente todo esto, ¿no? Que se le está presentando, ¿no? Posicionamiento, tienes estrategias de valor para ese tipo de cliente, ¿no? A lo mejor le gusta mucho educación médica continua, asistir a congresos, a eventos. Vas a conocerlo y conociéndolo, pues vas a generar una planeación previa, ¿no? O sea, realmente si no lo conoces, esto va a ser lo principal en tu próximo approach. Pero si tú ya sabes a quiénes le estás hablando, pues sí vas a tener que llegar con una planeación previa para poder, pues, hacer más match con tu auditorio, ¿no? Entonces eso va a ser importante. Sí, y aquí, por ejemplo, hablando de un contexto escolar, qué importante es esa parte de ir armando tus bases de datos, porque a lo mejor en ese momento, por alguna circunstancia, no puedes cerrar la venta, digamos, o que el alumno se suma a tu escuela o a tu plataforma, pero puede ser que el siguiente año sí suceda, o el siguiente semestre, o que esa persona hable a sus amigos o a sus primos. O sea, es importante contar con una base de datos independientemente de que esa persona esté o no ya en la escuela, digamos, ¿no? En un contexto escolar. Entonces, es algo que de repente se nos pasa. Y otra vez aquí también yo nada más resaltar la parte de los equipos, porque en algunas escuelas existe promoción, existe marketing, o en otras no, y nos toca hacer de todo. Entonces, es importante sentarte con ellos porque por experiencia propia les digo que tenemos que alinearnos. De repente ellos hacen una función específica que no necesariamente abona a lo que yo quiero. Entonces tenemos que sentarnos, alinear objetivos y decir, este es el camino, señores, en esto me vas a ayudar, en esto te ayudo yo y vamos por el objetivo que es sumar más alumnos. Claro, y bueno, ya hablamos de planeación. Dentro de la planeación, tienes que tener primero que nada un objetivo y el objetivo tiene que ir o tiene que ser SMART. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realizable y tiene que ser un tiempo definido. ¿Sí? Realmente esta metodología te va a llevar a lo que tú quieres, es decir, a lograr el objetivo, ya sea
no sé, a lo mejor incrementar el 30%, ¿no? de mi currícula. O sea, teniendo el objetivo bien definido, vas a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas o requieres para poder hacer una adecuada planeación, para ver a quiénes quiero hablar, a qué audiencia, y esto va a ser importante para poder establecer tus argumentos, los materiales, tus tipos de sondeo que vas a realizar, ¿no? Y te vas a anticipar a las posibles objeciones que te va a dar tu cliente, ¿no? Entonces vas a preparar prácticamente todo el escenario para poder llevar y cumplir tu objetivo. Es decir, tú vas a llevar la batuta de la plática, ¿no? Entonces vas a tener recursos adecuados para poder alcanzar el objetivo y pues también entregar los materiales correctos al auditorio que ya tú pues planeaste, ¿no? Pues a lo mejor verlos o tener como clientes, ¿no? Entonces es importante. Sí, y aquí nada más dos cosas importantes dentro de esta metodología que de repente se nos pasan. ¿Cómo lo voy a medir? Tienes que tener un indicador, ¿de acuerdo? Y esto es otra vez planear. Si a lo largo del año tengo que captar 400 alumnos, pues bueno, a medio año, ¿cuánto debería tener? Al menos el 50% y luego el 60, el 70, etcétera, etcétera. Y también esas revisiones las tenemos que hacer periódicamente, porque luego lo que nos pasa es que al final del año o de un cierto periodo de tiempo que tú definiste para lograr un objetivo, resulta que estás al 20, al 40 o al 30% y pues tache, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación o cuál es la propuesta? Que revisemos ese camino, que hagamos un business review, que te sientas con las áreas involucradas y a ver cómo vamos. Y en ese sentido, realizar los ajustes que se tengan que hacer para seguir enfocados y lograr ese objetivo. No nada más es fijarlo, ahí está el indicador y ahí nos vemos, no. Hay que ser muy colaborativos y muy participativos también. De repente nada más delegamos y nos olvidamos de nuestra parte. Entonces, esas dos que van en la parte de la B, del KPI, digamos, y la parte de la E, cuánto tiempo, el inciso, cuánto tiempo lo vas a conseguir, pues podríamos poner un subinciso, ¿no? Que diría, revísalo cada Q, ¿no? O cada 4 meses, o cada, etcétera, etcétera. ¿Sale? Así es. ¿Avanzamos? Sí. Y, por ejemplo, aquí esto es interesante, solamente lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque la gente, toda la que estamos en este auditorio, tiene un perfil diferente, ¿sí? ¿De qué? O sea, un estilo de personalidad. Entonces tienes que abordar o tienes que en la charla descubrir, ¿sí? Si mi auditorio, el que estoy hablando, son dominantes, ¿qué necesitarán? ¿No? Necesitarían retos para poderlos motivar, resultados inmediatos, ¿no? El modo, o sea, ver bajo presión cómo están actuando, ¿no? Si son influyentes que les gusta hablar mucho, si son cumplidores que me quieran decir, ah, ¿y esta información de dónde la sacaste? Ah, tu estadística está mal, ¿no? Ah, ¿por qué? Entonces, poderlo discutir, ¿no? Realmente va a ser importante conocer el perfil al que estás hablando, si es una persona estable con la que puedas hablar, la verdad, bastante bien, ecuánime, ¿no? Esto es importante conocerlo, primero, para poder ver qué estilo es tu audiencia, tu cliente, y poder avanzar con los demás temas, ¿no? Entonces... Sí, aquí nada más, Isa, y esto se logra otra vez con dos cosas, planear, prepararte, y también algo importante que mencionaste al inicio de la charla, esa experiencia que te dan los años, esa sensibilidad que tú sabes cuando una persona lleva prisa, cuando una persona quiere platicar, cuando ya empiezas a tener esa sensibilidad con la gente es cuando empiezas a ser todavía un mejor vendedor, ¿de acuerdo? Esas dos cositas te suman muchísimo a la hora de concretar un deal, un cierre de ventas, son bien importantes. Planear y la experiencia que vas a tener. ¿Y cómo vas a agarrar esa experiencia? Pues también a veces con equivocaciones, ¿no? Que de repente llegas a tener o que no llegas a vender. Pues bueno, eso de, bueno, ¿en qué fallé? Esto, hay que ser bastante autocríticos y saber, bueno, me está faltando esto, no me estoy preparando bien, tengo que ensayar esta parte y esa medida te vas haciendo mucho mejor vendedor. Y no, un mejor vendedor no necesariamente significa que llegas con un chorro de información, sino más focalizado, más concreto, mucho más claro en tu forma de comunicarte, comunicación verbal, corporal, escucha. A veces no necesitas hablar, solo necesitas escuchar y en su momento, pum, él va por aquí, ¿no? Entonces, eso te lo dan los años y las capacitaciones, sin duda.
Sí, y algo, o sea, ya tenemos la parte de la planeación, ya tenemos los perfiles, ¿no? Que los conocemos. Pues el paso 2 sería, al final de cuentas, pues atraer la atención de los clientes, ¿no? Esta data que ven de 22 segundos aproximadamente es lo que se tarda las personas de recursos humanos en revisar un currículum vital. Entonces será de gran importancia, ¿no? Hacerlo atractivo para que te volteen a ver y lo vean. Entonces, así de igual manera deben, o sea, nosotros tenemos que tener un pitch y si previamente hiciste la tarea de analizar al cliente, vas a poder conocerlo o ver los temas de interés, ¿no? Que él va a tener para poder generar empatía. Y partiendo de ahí que ya tiene su atención, pues ahora sí vamos a poder pasar a el siguiente paso. Sin embargo, va a haber algo importante que se llaman habilidades de conexión y ahorita las vamos a ver. Sí, y aquí esta lámina me recordó que de eso a los 22 segundos, también en los marketplaces como Amazon o Mercado Libre, las mismas empresas te dicen, si tú eres un seller que tienes ahí productos y un posible shopper o comprador te hace una pregunta por la plataforma y te dice, oye, tu producto resiste el agua o bla, 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 en la medida que le respondas mucho más rápido, captas más su atención y sigue contigo. Pero si pasan cierto número de segundos, que creo que es menor que lo pierdes y se va con otro seller, porque es tanta la competencia, ¿no? Y el ejemplo aquí también, cuando de repente te dicen, oye, es que está un alumno interesado en esta materia, pero solo puede ahorita la una. Pues ya voy de salida, pues órale, o sea, de repente tienes que tomar así las cosas y sentarte con él y hablarlo y cerrar las cosas, ¿no? Entonces, es importante también la oportunidad. Creo que ese es un tema importante. Que está la oportunidad, a veces no estaba planeado, pero tienes que ir para cerrar un posible cierre de ventas. Y entonces, para poder tener la atención de tu audiencia, de tus clientes, debes de conocer las habilidades de conexión, ¿no? Estas realmente son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí es donde logras empatizar, logras demostrar el interés genuino, ¿no? Aquí pues hay unos ejemplos, ¿no? Realmente ver si están en el mismo canal, ¿no? Reconocer primero, ¿no? La contraparte, luego brindar el contexto. La confirmación es donde nosotros ya, oye, ¿estás de acuerdo con que mi producto este es el mejor? Él te dirá sí o no. Ah, entonces estoy confirmando que a lo mejor no estamos en el mismo canal, me regreso. Ah, mira, es por esto y esto y esto. Ah, ok. Entonces vamos a verificar, oye, ya con esta información estamos de acuerdo que te es de utilidad esta data para conversar. Ah, sí, ok, ya verifiqué. Entonces será importante para que también la contraparte pues se sienta escuchada, ¿no? Realmente llegar con un monólogo muchas veces aburre a la gente, ¿no? Por eso es que queríamos empezar nosotros la plática, ¿no? Con un rebote de ideas, porque precisamente hace que la audiencia sienta más, pues, más acogida, más tomada en cuenta, ¿no? Y realmente no desarrollar este monólogo que a veces, pues, la gente, pues, ya ahí genera un desinterés y ya no podemos avanzar, ¿no? En los procesos que les estamos presentando. Sí, y aquí nada más haciendo referencia un poquito a la pregunta que nos hicieron hace un par de minutos en términos de un contexto impersonal. De repente, en ese tipo de contextos, el cliente lo que quiere son respuestas concretas, es decir, otra vez que vayamos preparados, ¿de acuerdo? Que tengamos la respuesta adecuada, y eso otra vez implica que estés preparado y que hayas planeado. El cliente quiere que le digas exactamente lo que es, porque así como estás tú, puede ser que tenga otras 3 o 4 ofertas y puede ser que sea tu última o tu única oportunidad con ese posible cliente. Entonces, si de repente el cliente percibe que no sabes, no tienes idea, etcétera, porque igual una le dices, no me sé, me la llevo de tarea, ¿no? Pero ya cuando consistentemente no estás en el mismo canal en términos de respuestas, de conocimiento de tu producto, de tu servicio, puede provocar que una desconfianza del cliente y una desbandada, es decir, pues busca otra opción porque me está diciendo puras tonterías, ¿no? Podría ser. Sí, y de hecho, por ejemplo, de ahí pasamos a la parte de descubrir las necesidades, ¿no? De tu cliente. Aquí va a ser crítico, ¿por qué? Porque ahí es donde tú entras a realmente generar sondeos efectivos.
y hay dos tipos de sondeos, abiertos y sondeos cerrados. Obviamente vas a querer realizar sondeos abiertos porque lo que te interesa es que la gente hable. ¿Para qué? Para abordar, para ver su percepción, su motivador, sus barreras, sus hábitos. Y pues esta prácticamente va a ser una fórmula, ¿no? Ideal. ¿Para qué? Para empatizar, para realmente ver qué es lo que él quiere y no lo que tú quieres vender, ¿no? Porque al final de cuentas, tú estás para poder interactuar con el cliente, ver su necesidad, adecuar tu producto a su necesidad y poder generar no nada más una venta, sino que pues se quede o sea fiel a ti o sea leal para poder tener un socio más allá de un cliente, ¿no? Entonces eso va a ser importante, Alex. Sí, pareciera que de repente somos en algún momento en la parte de las ventas muy repetitivo, pero de verdad que es así. De repente cuando ya tienes tu proceso, tu SOP bien establecido, funciona. Y en experiencia personal, productos de alta gama, productos de consumo masivo, a productos en el sector educativo, a pesar de que tienen diferentes características, la base sigue siendo muy similar. Todo ese approach, toda esa conexión con el cliente, toda esa preparación, toda esa capacitación, todo ese manejo de Big Data, el resultado siempre va a ser que te va a llevar a buen puerto. Esos son los ingredientes necesarios para tener éxito en las ventas. Hoy día, un vendedor, un departamento de ventas, además de que tiene que interactuar con otras áreas y tener ese apoyo y ser colaborativo, tiene que prepararse. Hace muchísimo tiempo atrás, pues un vendedor podría ser cualquier persona, pero hoy día un vendedor que diga soy vendedor de una compañía transnacional o nacional, tiene atrás de él muchísima capacitación de producto y mucho más en la parte de farmacéutica, ¿de acuerdo? Porque estás hablando, te enfrentas en este caso con doctores que estudiaron 10, 15, 20 años y que te van a decir, ¿cómo vas a saber más tú que yo que ya me aventé 20 años? Y ese es todo el conocimiento que tienes de los productos o servicios que vendes y cómo vas preparado, ¿no? Sí, más allá de enfrentarte a los clientes, es enfrentarte a la salud, ¿no? O sea, estamos hablando, por eso la FDA, Federal Drugs, ¿no? Toda la parte alimenticia, pues es algo que vas a consumir, ¿no? Entonces es algo que tienes que tú profesionalizarte y pues realmente conocer del tema, que eso va a llevar al siguiente paso, ¿no? Que es pues realmente brindar las soluciones o dar las soluciones, ¿no? Es decir, ya reconocimos con las preguntas que hicimos la necesidad, vamos a descubrir, ¿no? Pues hacia qué voy a enfocar mi producto o qué se le va a vender. Bien decía Alex, a lo mejor no le vendes la carrera, le vendes un curso, le vendes un diplomado. O sea, las necesidades tienes que descubrirlas porque a lo mejor no requiere una carrera, no tiene tiempo, estudia, trabaja, no se adecua a sus necesidades, pero ¿qué crees? Él lo que quiere es desarrollar esta parte y esa es la que vas a atacar, ¿no? Vas a entregar tus características, tus beneficios, ¿no? Tus ventajas competitivas, qué es lo que te diferencia, ¿no? En el mercado, qué recursos disponibles tienes, ¿no? Y siempre, siempre hay que verificar que era una habilidad de conexión para que puedas ver que estén en el mismo canal, ¿no? Tú puedes estar hablando de algo y te dice que sí. Entonces tú con otra pregunta dices, oye, a ver, pues a ver, para estar en el mismo canal, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Ah, no, no, no. Entonces ahí puedes verificar si están en el mismo canal, si están llegando a un término, si están llegando a un acuerdo y ahí pues obviamente cerrar con la aceptación del cliente, brindando las soluciones, porque él va a tener objeciones, va a tener dudas y tú vas a resolver esas necesidades y vas a darle una solución para poder tener la aceptación y caminar al siguiente paso, ¿no? Ese ya sería pues el paso donde prácticamente ya vas a generar el compromiso o vas a cerrar la venta, ¿no? Entonces, digo, se ve muy bonito, ¿no? Cerrar la venta, pero ya vieron que detrás de un cierre de venta, pues hay muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor empíricamente los están a lo mejor desarrollando y no se habían dado cuenta, pero esto es pues darles una guía. ¿Para qué? Pues para poder generar pues más cierres de venta, más compromisos, ¿no? Y no nada más de tu parte, sino también de la contraparte, ¿no? Es decir, pues una negociación es de dos partes, entonces vamos también a generar compromisos de parte del cliente, ¿no? Entonces aquí vamos a destacar los mayores beneficios o el mayor impacto que va a tener y esto va a garantizar que tu venta sea consultiva, ¿recuerdan? Hablamos que una venta consultiva vamos a hacer
una venta a largo plazo. Vamos a fidelizar al cliente, vamos a hacerlo leal, vamos a hacer que este cliente te traiga más clientes, ¿no? Entonces, eso va a ser relevante. Sí, sin duda las marcas más icónicas a nivel global, la mejor manera en que han tenido un crecimiento, que han escalado sus negocios, son prácticamente de las buenas referencias que dan los consumidores. Y creo que esa es la mejor manera de construir una marca que tarda 80, 70 años en construirse algo sencillo. Esa es la mejor manera. Y algo también importante que yo quería resaltar también, abonando a los comentarios de Isaías, es lo importante que es tener esa orientación al cliente, ese servicio al cliente, que a últimas fechas ha sido un tema importante, pero que en regiones, insisto, como LATAM, no la tenemos tan desarrollada. Inclusive en algunas empresas no tenemos departamento de servicio al cliente o customer service. Entonces, es algo que tenemos que voltear a ver, porque en una competencia feroz, hablando en cualquier contexto, el servicio al cliente, el que trates bien a la persona, puede ser un diferencial importante. El que le dediques 10 minutos más puede ser un diferencial importante. El que le contestes la llamada, el que le contestes el correo, el que le contestes el WhatsApp, sin duda es un diferencial. De acuerdo, que se sientan acompañadas, que sientan esa mano en el hombro, digamos, puede ser una diferencia importante para tomar una decisión. Y que eso se resume en el tema de la escucha activa, ¿no? Estar pendiente de la contraparte, porque muchas veces tú como vendedor estás convencido de tu producto, lo quieres vender, pero el tema no es ese, tú estás convencido, la contraparte es la que no está convencida y hay que convencerla, y necesitas generar estos pasos para poder lograr el convencimiento y que pueda darse este compromiso, ¿no? Que se planteó, si se dieron cuenta, desde un objetivo SMART, desde un paso 1, ¿no? Para poder ir capitalizando el KPI que bien mencionaba Alex, o el indicador, para poder ir avanzando y no nada más quedarnos en una venta, ¿no? Sino en un objetivo realizado, ¿no? Sí, y también por otro lado, es que hay tantas cosas, pero también el sentido de urgencia. De repente, como vendedores, olvidamos lo importante que es cerrar el deal ahí, cerrar la venta, o hacer la invitación a que se cierre, vayas a inscribir, o tome el producto y páguelo en caja. Es algo que se tiene que hacer, muchas veces nos da pena o vergüenza, ¿no? Porque, ay, no me toca a mí, ¿no? Claro que te toca a ti y tienes que sembrar esa parte del sentido de urgencia, de que lo haga hoy o no mañana, porque si no lo hace hoy y le dices, véngase la siguiente semana, puede ser que ya había otras 2 o 3 opciones. Entonces, también es muy importante lograr esa parte que es sentido de urgencia. Sentido de urgencia a todos tus equipos de venta, a tu gente de promoción, a tu gente de marketing, y en ti cierra esa venta lo más rápido posible. Hay clientes que dan una vuelta, 2 vueltas, tenemos que ser pacientes, tenemos que atenderlos, tenemos que darles el acompañamiento, pero no perdamos que tenemos un objetivo como vendedores, que es atraer clientes, cerrar la venta, traer dinero a las organizaciones para que sigamos funcionando. Y justo reforzando lo que dices, como bien menciona, entregar materiales, ¿no? Que refuercen el compromiso, es decir, ya adaptados a las necesidades de los clientes. Y bien importante, el compromiso es mutuo. O sea, sí tú estás vendiendo, pero también se está comprometiendo la contraparte, ¿no? Pues a lo mejor o darle seguimiento a tu programa, ¿no? O sea, que haya compromiso de las dos partes para precisamente generar lo que bien mencionábamos, ¿no? Pues una sociedad a largo plazo. Es lo que se busca con cualquier venta, ¿no? Esta parte del ganar, ganar, y pues como bien comentado, no nada más vas a ganar tú, vas a ganar él también con tu producto. Entonces, digo, hasta aquí, pues sería parte de lo importante o de lo que yo creo más relevante a muchos de ustedes que a lo mejor no tienen formación en ventas, que ustedes hacen todo, ¿no? Pero ya tienen una guía, pues para poder realizarlo. Digo, no sé, o más bien esta es la última lámina o slide para que puedan también ustedes participar, si tienen preguntas, si tienen dudas de cómo abordar, ¿no? A lo mejor ciertos temas. Pues estamos aquí prácticamente para escucharlos y para pues brindarles alguna información que se requiera. Entonces, si quieres, gracias. Por aquí no tenemos nada más tenemos un comentario de Antonio que dice que
Muy interesante y actual el tema de hoy. Sí, y bueno, ahí fíjense que la parte de las ventas es fascinante y la capacidad de repente que generas de poder vender prácticamente cualquier producto cuando tiene las bases, cuando tiene la capacitación, la preparación, el interés de seguir aprendiendo, porque también hay que prepararse cuando estamos de este lado de las ventas, hay que seguirse actualizando, es algo también importante. Es maravilloso la parte de las ventas y cómo se van sistematizando y cómo nos vamos sumando a cosas como la tecnología, como la parte personal, impersonal, todo eso nos va complementando muchísimo a la hora de ofertar cualquier producto o servicio. Entonces, consideren todos esos temas que tocamos, conceptos. Evidentemente, hay algunos otros también que siempre son ingredientes fundamentales, pero creo que esta sería la base como para poder atacar cualquier nicho o segmento de mercado. ¿Alguien tiene ahí levantada la mano? ¿No? Sí, adelante, Mabel. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas felicidades. De verdad que en el caso de una servidora, pues me dedico precisamente a las ventas en cuestiones educativas y bueno, adicional a las felicitaciones, porque la verdad que está muy, muy interesante el tema, pues creo que en el lado de la educación, pues al final tenemos igual como dos tipos de clientes. Para las escuelas particulares, pues el papá a veces es el que paga la escuela del chico, ¿no? A veces nos enfrentamos a ciertos escenarios de que a lo mejor el papá, pues bueno, quiere tal carrera para el hijo y el hijo pues ya pierde el interés porque pues nos ha tocado. Entonces, por ejemplo, ahí, cómo poder, no sé, tratar de hacer alguna estrategia, porque al final de cuentas, pues el papá es el que va a decir, no, pues yo quiero que estudie tal vez derecho, porque yo te la voy a pagar. Y el chico quiere, no sé, diseño gráfico. Entonces, nos hemos enfrentado a veces a ese tipo de cosas y pues es como que igual poco difícil, ¿no? ¿Quieres contestar? Bueno, depende, ¿no? O sea, sí, muchas veces llega el papá, ¿no? Queriendo ver algo. Habría también que ver las competencias del chavo, ¿no? Que está desarrollando. O sea, tienes que hablar tanto con el papá como con el hijo y a lo mejor hasta ni siquiera esas dos carreras, ¿no? O sea, hay que investigar o indagar más porque de gustarnos, a todos nos gustan muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos. Sin embargo, ya con un plan de estudios, ¿no? Con el contexto a lo mejor familiar, a lo mejor el papá quiere que estudie derecho porque pues tiene un despacho de abogados, ¿no? Y si el hijo quiere diseño, pues a ver, abordarlo, ¿no? Oye, ¿por qué quieres que estudie derecho? No, pues porque tiene un despacho, ok, y en tu despacho, ¿qué tal le vendría bien tener un diseñador, ¿no? Que capitalice este despacho. O sea, a lo que voy es, sí tienes que interactuar con las personas, ver los dos contextos, ver en dónde pueden tener ese punto de encuentro. Y yo, por ejemplo, como docente, digo, Alex, que le toca más esa parte de discutir, he tenido, por ejemplo, clases cruzadas, ¿no? De la Escuela de Negocios con la Escuela de Derecho, que ha sacado mucha información o mucha data muy relevante porque realmente son mundos diferentes. Y cuando llegan a laborar en una empresa hay diferentes departamentos que se pelean entre sí porque no piensan igual. Entonces, generar esto o conocer a las diferentes áreas es algo importante. En este caso, a las dos personas, su contexto y pues ver las necesidades tanto del chavo como del papá y pues tratar de sacar la información para poder ponerlo en un punto medio de equilibrio y ver hacia dónde se puede, pues, ir la balanza, ¿no? Y ver lo que se puede generar con este posible cliente o posible alumno, ¿no? Sí, yo te voy a dar una respuesta desde mi experiencia y que me he enfrentado también a esto. Es algo retador y ha ido el papá, la mamá, los hermanos y el chico, o la mamá y el chico, el papá y el chico. Creo que lo que pasa es que muchas veces hablando de ciertas carreras, para los papás, no, como que no la traen en el top mind, ¿no? En la cabeza, no saben cuál es el campo laboral, no saben qué materias van a revisar, no quieren seguridad para sus hijos, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esta carrera? ¿Dónde me puedo contratar? ¿En qué tipo de industria puedo funcionar? ¿Puedo hacer mi propia empresa, sí o no? ¿Cuál va a ser mi base académica? Eso es importante. Entonces, yo es lo que ataco y lo que busco clarificar en alguna carrera en específica en la que estoy y en la mayoría de las veces
lo que busco es que el papá entienda. Y cuando el papá entiende cuál es la carrera, cuál es el campo laboral y que el hijo va a estar bien si acaba la universidad, aparte tiene competencias blandas, la mayoría de las veces dice, no sabía esto, qué bueno que me lo explicó o qué bueno que vine. Pues sí, porque yo tenía otra idea y yo por eso le decía, y ahí te empiezan a decir y ahí usas la estrategia de escuchar. Sí, y vuelves a atacar, digamos, en la parte de la carrera para volverlo a centrar en lo que es el programa, pues, ¿no? Y eso es a mí lo que me ha funcionado. Y vuelvo a lo mismo, por eso tienes que tener bastante conocimiento de tu programa, un contexto global de lo que es la carrera o la escuela o lo que estés ofertando, o que tu equipo de ventas o de promoción esté súper bien capacitado y tenga las palabras adecuadas para responder ese tipo de preguntas, porque luego también es cierto, los papás son, pues de repente, aferrados, ¿no? A un tema y hay que saber cómo entrarles, ¿de acuerdo? Entonces esa sería mi respuesta desde mi propia experiencia. Muchas gracias. Sí, a Por la aquí orden. también Sergio tiene levantada la mano, entonces igual, adelante Sergio. Buenas tardes a todas, a todos. Una felicitación a los organizadores primeramente y por supuesto a los expositores. No es fácil a través de medios digitales capacitar y dar un tema como este que requiere de mucha puntualización en lo personal y en vivo. Por otro lado, indudablemente, pues felicitarles porque Cuernavaca, pues no es un lugar muy grande en el sentido extenso y seguramente ahí a lo mejor no hay muchas escuelas, pero sí hay poca gente para poder llevar, ¿no? A diferencia de otros lugares donde dices, bueno, hay mucha gente y la competencia es feroz, pero ahí en Cuernavaca, híjole, hay poca gente y poca gente que puede pagar exactamente lo que ofrece la Universidad La Salle, ¿no? Por otro lado, ahorita la pregunta que hacía la compañera, bueno, pues primeramente habrá que utilizar una de las láminas que nos dejaron. ¿Qué tipo de persona tengo enfrente? ¿El dominante? ¿Influyente? Aguas, vete despacio. Vete despacio. Pregúntale, oiga, ¿y cuál ha sido su historial académico de su hijo en las materias? ¿Cómo le ha ido? ¿Lo trae a la mano? ¿Cómo te ha ido, amigo, por ejemplo, en esas? ¿Con qué promedio saliste? Caramba, pues saliste muy bien. ¿Qué cualidades tiene su hijo para poder ir a esa carrera? ¿O no tiene otras cualidades para ir a otra? Ya se enteró de esto, porque a lo mejor el señor, como decía uno de los compañeros que está exponiendo, pues el señor no sabe, ¿no? Sabe que él estudió Derecho y quiere que su hijo estudie Derecho cuando él es un genio matemático o va para la ingeniería, ¿no? O a la inversa también pudiera ser, ¿no? Y en ese sentido, pues, todo lo que nos han dejado en las láminas que han presentado, que es súper difícil resumir, pero que está muy bien resumido, pues caramba, ahí es como tener elementos ahí muy, muy básicos, pero muy fundamentales. Entiéndase básico como fundamental, no básico como elemental, ¿no? Sino como fundamental para poder tener la opción, ya sea en un espacio institucional educativo, o por qué no, como señalaba alguno de los expositores, en el ámbito de las empresas. Pero creo que hay un punto también muy importante que señalaron ellos, de que si no están capacitado la gente que te apoya o la gente de primer contacto, por ejemplo, yo voy rumbo a la Universidad La Salle, entro con mi auto y sale un policía y me dice, no, por favor, eso es para profesores y personal de la escuela o de la universidad. Señor, y le hago por la ventanilla, es que quiero obtener información para ver si puedo inscribir a mi hijo. Sí, no, por allá, de aquel lado. Hace rato lo dijiste, no te atienden, te vas a otro lado. Ahora veamos otra institución que le hace la competencia y vuelvo a entrar con mi auto, me sale el policía, ¿con quién tengo el gusto? Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Viene usted a solicitar inscripción para su hijo? ¿Información? Con gusto. Dejo aquí mi coche. No. Tenemos un lugar exclusivo para ustedes que vienen a solicitar. Por favor, en ese lugar, me indica y ya saca su celular, qué bueno que tiene celular, y le dice, Sarita, buenas tardes, tengo un X1. ¿Sí? ¿Quién lo atiende? ¿Usted o el maestro González? No lo atiendo yo. Perfecto, gracias, Sarita. Ya baja el señor, le dice, ¿qué tal?
no se preocupe, yo estaría al pendiente aquí de su automóvil, está súper seguro. Mire, pase por ese pasillo y sale la licenciada que le va a atender, y justamente cuando termina, le va a atender, ya está ahí Sarita dando la vuelta, y el señor sale con una sonrisa y le dice, muy amable, muchas gracias. Hablaban de organización alineada, de equipos alineados, lo hablaban ustedes. Ahí está un ejemplo chiquitito, 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 ¿no? Pero imagínense, así está la entrada, ¿cómo debe de estar adentro? Ya imagínense el tipo la presentación que van a hacer, etcétera, etcétera. Felicidades, felicidades por el evento y la exposición. Gracias, Sergio. Y sí, ciertamente el buen trato, ¿no? Lo mencioné hace un momento, el servicio, estar orientados al cliente. Y ya nada más para cerrar la primera pregunta de antes de Sergio, todas esas objeciones, porque al final es cómo manejar a un papá que quiere que el alumno estudie otra, no, tenemos que ir registrando todas esas experiencias o retos para recapacitar a los equipos. Entonces el equipo ya va a saber que cuando llegue alguien así, tienes que hacer esto, esto, esto y el otro. Puede cambiar un poco el contexto, pero es parte de la preparación y de la capacitación que mencioné también hace un momentito. Y al final del día la idea es que vayas como un embudo haciendo más chiquito todos esos retos o esos challenges que te enfrentas para que al final sepas cómo brincarlos. Que los equipos tengan los argumentos sólidos, las palabras necesarias, saber cuándo aprieto el botón y cuándo no, para saltar esas problemáticas. Ajá, listo. Gracias, Alex. También por aquí tenemos una pregunta de Kimberly Brito, que dice, ¿qué estrategias consideran que podrían implementarse para potenciar la captación de alumnos de una forma tradicional? Dice que porque actualmente todo es a base de marketing digital. Tradicional es decir, personal, ¿no? Sí, marketing tradicional. Sí, pues bueno, yo lo que haría son ferias, buscaría congresos, buscaría hacer visitas a preparatorias, si es que es una universidad, o si son prepas, pues sería a secundarias. Es decir, buscar los foros en donde voy a encontrar a mi target, a esa persona que quiero sumar a mi institución. Eso es lo que creo que haría, sería una estrategia prácticamente en punto de venta, ir a buscar a los clientes o a los alumnos, a las prepas o si estoy en posgrado, pues a las universidades, etcétera, etcétera. Y recuerden que o sea, hay que segmentar antes de todo, ¿no? Antes de buscar el target hay que segmentarlo y sobre todo no cerrarse, ¿no? Muchas veces tú buscas tu auditorio, tu audiencia, pues se puede decir que los jóvenes, ¿no? De cierta edad son los que van a entrar a estudiar una carrera. Y sí, pero no estamos viendo más allá, ¿no? O sea, que habrá gente adulta que a lo mejor, como bien mencionaba la compañera pasada, la obligaron a estudiar tal cosa y ahora ya quiere estudiar lo que realmente quiere. Y ese público no lo estamos atendiendo y no estamos hablándole a ese público, ¿no? Que es el que tiene sobre todo el recurso y va a ir y va, o sea, va a permear hacia el grupo, hacia el equipo y realmente pues vas a tener o vas a ser diferencial en lo que estás realizando, ¿no? Entonces, digo, de mi parte, complementando lo que dijo Alejandro, eso sería lo importante, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Por aquí ya solamente tenemos felicitaciones de Juana, de Alma García y también aquí desde Morelia y Michoacán también nos mandan felicitaciones. Y pues creo que son todas las preguntas que tenemos por el momento. Igual, si no, también les recordamos que de este webinar vamos a hacer un mini curso. Si tienen ahí más dudas, aquí les estaremos pidiendo a Isaías y Alejandro que nos puedan contestar estas preguntas. Y pues, primero que nada, darles las gracias por el día de hoy compartir tiempo y toda su experiencia con nosotros. Isaías, Alex, les haremos llegar también tanto a ustedes como a las personas que están aquí acompañándonos sus constancias de asistencia, pues a ustedes su constancia de participación. Y no sé si les gustaría dar algunas palabras para finalizar, algunas palabras de despedida. Antes de la foto, no se vayan, por favor, todavía nos falta aquí tomar la fotito. Yo solamente agradecerles a ustedes la posibilidad de acercarme a otro público de diferentes partes de México y de afuera, porque vi gente inclusive de Venezuela. Me divertí muchísimo, me encantan estos temas. Y creo que podemos sacar muchísimo material. Entonces, personalmente cuenten conmigo y con nosotros por si en algún momento
necesitan algo que colaboremos, encantados. Y bueno, yo solamente digo, aquí hay diferentes plataformas, ¿no? Creo que lo más relevante de cualquier persona será el ambiente colaborativo, ¿no? Entonces, así a lo mejor como nosotros, pues buscamos una guía fácil para que puedan utilizar y capitalizar esto desde cada trinchera que nos siguen, pues así de importante será sumar a lo mejor, ¿no? Esfuerzos y obviamente pues generar contenido de valor para también nosotros replicarlo, ¿no? Somos de diferentes regiones, de diferentes áreas y pues a lo mejor habrá cosas que ustedes tengan que puedan aportar valor hacia nuestra persona también. Entonces agradecerles el tiempo, el espacio y pues también agradecerles a Learnero, ¿no? La plataforma.